Nunca imaginé presenciar una escena así. Mis padres, dos personas que alguna vez fueron consideradas en todo Franklin como ejemplos de honor y virtud, estaban de pie junto al arroyo, dejando que una pequeña caja de madera se alejara flotando con la corriente. Al principio pensé que se trataba de un ritual en memoria de Lucía, mi hermana, que había muerto apenas unos días antes. Pero cuando seguí el curso del arroyo y vi que la caja se había quedado atrapada entre las raíces de la orilla, me incliné y levanté la tapa. En ese instante, el mundo a mi alrededor pareció derrumbarse. Lo que había dentro no solo me dejó paralizado, sino que me hizo comprender que el honor del que la familia Beaumont siempre se había enorgullecido estaba construido sobre un pecado imperdonable. Hola, mi nombre es Mason Beaumont, tengo 31 años y vivo en un pequeño apartamento en Nashville, donde paso mis días con una cámara en las manos, capturando los momentos cotidianos que la mayoría de la gente suele pasar por alto. El atardecer asomando detrás de un viejo tejado, la sonrisa de un niño en la calle o la brisa moviendo suavemente las hojas de los árboles. Amo esa libertad, la sensación de poder respirar sin sentirme observado, sin estar atado a un apellido ni a una reputación. Pero vivir así no siempre es fácil, especialmente cuando cargas con el nombre Beaumont, un nombre tan pesado como una roca sobre los hombros, una carga que he sentido desde niño. Crecí en Franklin, Tennessee, a unos 30 minutos de Nashville. Nuestra casa era una antigua mansión con imponentes columnas blancas y un jardín tan cuidado que parecía una pintura. La gente la llamaba el legado Beaumont, donde 3 generaciones de mi familia habían construido no solo una fortuna, sino una reputación. Mi padre, Harrison Beaumont, era el patriarca. A sus 58 años aún conservaba un aire de autoridad alto, de cabello plateado siempre peinado con precisión, y unos ojos penetrantes capaces de detectar cualquier mentira. Era un empresario exitoso, el responsable de convertir la riqueza familiar en un símbolo del orgullo sureño, pero para mí, era un rey en su propio reino, donde todo debía hacerse según sus reglas, desde cómo vestíamos y hablábamos hasta cómo respirábamos. Mi madre, Beatrice, era diferente. A sus 55 años irradiaba elegancia en cada gesto, por pequeño que fuera, desde la forma en que levantaba una copa de vino hasta la sonrisa que ofrecía en las galas benéficas. Era hermosa, impecablemente hermosa, como si hubiera salido de un cuadro clásico. Pero yo sabía que detrás de esa sonrisa perfecta se escondía el miedo, miedo a ser olvidada, a decepcionar a mi padre, a que se resquebrajara el barniz de perfección que cubría a nuestra familia. Ella intentaba mantener todo en orden, asegurándose de que cada miembro de la casa siguiera el guión correcto. Aun así, a veces le veía en los ojos una mirada perdida, como si ni ella misma recordara por qué seguía viviendo así. Y luego estaba Lucía, mi hermana menor, de 25 años, el orgullo y la alegría de mis padres. Lucía era la única luz dentro de aquella casa fría. Tenía el cabello dorado, brillante como el sol, ojos azules claros y una sonrisa capaz de ablandar incluso el corazón más duro. Mis padres la habían criado para ser la mujer Beaumont perfecta, inteligente, refinada, digna de admiración. Pero yo sabía que en su interior, Lucía no quería ser solo una estatua hermosa, le apasionaba pintar, perderse en la libertad de los trazos y los colores, soñar con un mundo que solo se atrevía a describirme en susurros. De madrugada, cuando la casa dormía, ella era la única que me hacía sentir algo parecido al amor genuino, una chispa de calidez en medio de tanta rigidez. Los Beaumont éramos parte de la élite de Franklin. Cada domingo asistíamos a la iglesia con nuestras mejores ropas, sonriendo para las cámaras de los periódicos locales. Organizábamos eventos de caridad, patrocinábamos encuentros culturales y éramos el ejemplo de la familia sureña ideal, pero tras las rejas de hierro del portón, la realidad era muy distinta. Cada comida era un ritual en el que las conversaciones parecían ensayadas, como si una sola palabra fuera de lugar pudiera derrumbar el mundo. Mi padre gobernaba con la severidad de un dictador, mi madre obedecía en silencio y yo me sentía un extraño en la casa donde había crecido. Recuerdo cuando éramos niños, y Lucía y yo solíamos escabullirnos al jardín trasero para tumbarnos sobre el césped y ver pasar las nubes. Ella me hablaba de su sueño de ser artista, de pintar el mundo a su manera, libre de las expectativas de nuestros padres. Yo reía y le decía que algún día lo lograría, que nos iríamos de ese lugar y viviríamos sin tener que fingir. Pero cada vez que mencionaba la idea de marcharnos, Lucía se quedaba callada, con miedo en los ojos. Amaba a nuestros padres, por más asfixiantes que fueran, y sabía que jamás querría decepcionarlos. En mi caso, dejé de intentar complacer a mi padre hace mucho. A los 19 años me fui de Franklin, me mudé a Nashville y me convertí en fotógrafo independiente.
Quería una vida simple, una donde pudiera ser yo mismo, no el hijo de Harrison Beaumont, pero incluso lejos, nunca logré romper por completo los lazos con mi familia. Volvía a Franklin en las fiestas o en los eventos familiares obligatorios, y cada vez que cruzaba las puertas de la mansión, sentía como el aire se volvía pesado, como si me faltara el oxígeno. Las cenas eran siempre iguales, silenciosas, llenas solo del sonido del cubierto golpeando el plato, mientras mi padre me preguntaba por mi trabajo, no por interés, sino para asegurarse de que no estuviera haciendo nada que avergonzara al apellido Beaumont. Mi madre intentaba aligerar el ambiente hablando de las últimas galas benéficas, pero sus ojos siempre buscaban los de mi padre, suplicando su aprobación. Lucía, en esos momentos, me lanzaba una pequeña sonrisa, un gesto que me decía: «Sigo aquí. Sigo siendo tu hermana». Todo parecía tranquilo, como la superficie inmóvil de un lago bajo el sol de Tennessee, pero yo sabía que bajo esa calma se estaban formando corrientes peligrosas. Algunas noches, solo en mi apartamento de Nashville, pensaba en ellos, mi padre, mi madre, Lucía, y me preguntaba cuánto tiempo más podría sostenerse aquella fachada antes de que finalmente se resquebrajara. Sentía la tormenta acercarse y temía que cuando estallara, ninguno de nosotros saldría ileso. Las grietas comenzaron a mostrarse durante un evento comunitario en Franklin, una reunión anual en la que los Beaumont siempre eran el centro de atención. Era un día de otoño, el cielo despejado, el aire lleno del aroma de hojas secas y el sonido lejano de violines. Yo estaba al borde del jardín público, con mi cámara colgada del cuello, observando discretamente a la multitud. Mi padre, como siempre, estrechaba manos con políticos locales. Mi madre sonreía entre las damas de la alta sociedad, y Lucía, radiante con un vestido verde claro, se movía entre la gente como una brisa suave. Pero ese día noté algo distinto en su mirada. Había una chispa, no la luz ensayada que había aprendido en años de modales, sino una auténtica, viva, como si escondiera un secreto. No le di importancia, hasta que la vi detenerse cerca de un rincón apartado del evento, donde un joven la esperaba. Vestía una camisa blanca con las mangas arremangadas, el cabello castaño algo despeinado y una sonrisa tan luminosa como el sol. Era Eli Turner, un mecánico de un pequeño taller en las afueras del pueblo. Lo había visto algunas veces, un tipo trabajador, sencillo, con esa clase de bondad que pone a la gente a gusto. Lucía y Eli empezaron hablando con cortesía, pero sus miradas se detenían más tiempo del necesario. A la distancia, sentí un cambio en el aire, como si un hilo invisible acabara de tensarse entre ellos. Su relación floreció en silencio, como flores salvajes creciendo entre las grietas de una piedra. Lucía empezó a ausentarse de los eventos familiares con pequeñas excusas. Yo sabía que se encontraba con Eli. Se veían en secreto, en un café pequeño al borde del pueblo o en un rincón tranquilo del parque al atardecer. Una vez los vi desde mi coche, junto al río. Estaban sentados en una banca de madera, riendo, con las manos entrelazadas. Me quedé observándolos, con el corazón cálido. Lucía se veía feliz, verdaderamente feliz, como si al fin hubiera encontrado la parte de sí misma que siempre había buscado. Pero esa felicidad era tan frágil como un pétalo al viento. Los rumores no tardaron en esparcirse. Franklin era un pueblo pequeño, y los secretos no duraban mucho. Una amiga de mi madre los vio juntos en el mercado agrícola. Otro invitado de una gala comentó haber visto a la señorita Beaumont con un hombre del pueblo, y esas voces, inevitablemente, llegaron hasta los oídos de mi padre. Y cuando algo disgustaba a Harrison Beaumont, el mundo entero parecía detenerse. Recuerdo perfectamente aquella cena. El aire era espeso, denso, casi irrespirable. Mi padre estaba en la cabecera de la mesa, con los ojos fríos y los labios apretados. Mi madre intentaba mantener la compostura, pero su mano temblaba al servir el agua. Lucía, sentada frente a mí, tenía la cabeza baja, el cabello dorado cubriéndole el rostro. Nadie hablaba. Solo se oía el sonido metálico de los cubiertos contra los platos. Entonces mi padre habló. Su voz era baja, cortante como una navaja. «Lucía, ¿dónde estuviste esta tarde?» Ella levantó la mirada, tratando de sonreír, pero los labios le temblaban. «Solo salí a caminar, padre». «¿A caminar?», repitió él, alzando una ceja. «¿Con un mecánico?». El silencio se volvió absoluto. Mi madre dejó de respirar, el napkin se arrugó entre sus manos. Yo sentí el corazón martillarme el pecho, queriendo intervenir, pero las palabras no me salían. Lucía intentó defenderse, la voz apenas audible.
Él es una buena persona, padre. ¿Bueno?, rugió él. ¿Un don nadie, sin educación ni apellido? ¿Y te atreves a llamarlo bueno? Estás deshonrando el nombre Beaumont. Lucía bajó la cabeza, las lágrimas le caían sobre el plato intacto. Mi madre intervino con voz temblorosa. Harrison, por favor, cálmate. Seguro es un malentendido, pero ni ella creía en lo que decía. Yo los miraba a todos, sintiendo como la rabia me quemaba por dentro, pero sabía que hablar en ese momento solo empeoraría las cosas. Desde aquel día, Lucía cambió, hablaba menos, se refugiaba en el jardín, pintando sola. Sus cuadros se volvieron oscuros, llenos de grises y azules profundos, como si tratara de vaciar en ellos todo su dolor. Dejó de asistir a los eventos, fingiendo cansancio o falta de ánimo. Yo sabía que solo estaba intentando conservar los últimos restos de su libertad, del amor que había encontrado con Ellie. Hasta que una noche, Lucía apareció en la puerta de mi apartamento en Nashville. Era tarde. Tenía el cabello desordenado, los ojos brillantes entre miedo y felicidad. Mason, susurró, apretándome las manos, estoy embarazada. Me quedé sin habla. Parte de mí quería abrazarla y felicitarla. Podía ver la alegría en su rostro, pero otra parte sabía que esa noticia sería como una bomba en la casa Beaumont. ¿Se lo dijiste a nuestros padres?, pregunté. Ella negó con la cabeza, las lágrimas cayendo. Sé que no lo aceptarán, pero amo a Ellie. Es todo lo que siempre soñé. Creo que si les explico, lo entenderán. La abracé. Aunque mi corazón estaba pesado, conocía a mi padre. Sabía que para él el honor valía más que la felicidad de su hija. Al día siguiente, Lucía se lo contó a mis padres. Como esperaba, mi padre estalló en furia. Llamó a Ellie un oportunista, a Lucía una traidora a la sangre Beaumont. Le prohibió salir, cortó todo contacto con el exterior y la convirtió en prisionera dentro de su propia casa. Mi madre, como siempre, permaneció callada, pero su rostro se veía cada vez más demacrado, como si cada palabra de mi padre la hiriera. Intenté hablar, defender a Lucía, decirle que tenía derecho a amar, que el honor no lo era todo, pero mi padre me miró con desprecio. Mason, dijo, con voz helada, si vuelves a abrir la boca, serás un traidor a este linaje también. Me sentí impotente, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Empecé a visitarla en secreto por las noches, susurrando a través de la puerta de su habitación cerrada, prometiéndole que encontraría una manera de ayudarla. Pero antes de que pudiera hacerlo, Lucía tomó su propia decisión. Una noche, mientras la casa dormía, escapó con él y dejó una nota sobre mi escritorio, breve, escrita con su letra suave. Mason, gracias. Estaré bien. A la mañana siguiente, Franklin era un hervidero de rumores. Mi padre, con su dinero y poder, lo silenció de inmediato. Anunció que Lucía había sido aceptada en un prestigioso programa de arte en Europa. Los periódicos locales, que dependían de la generosidad de los Beaumont, repitieron la historia sin cuestionarla. Pero yo sabía la verdad. Sabía que Lucía había elegido el amor, aunque le costara todo. Después de su huida, desapareció por completo. No hubo cartas, ni llamadas, ni noticias. Mi padre usó su influencia para borrar cualquier rastro de ella. Con el tiempo, los rumores se apagaron y el nombre Lucía Beaumont quedó sepultado bajo la historia inventada de su vida en Europa. A veces, en las tranquilas tardes de Nashville, escuchaba rumores vagos. Alguien decía haber visto a una chica parecida a Lucía en un pequeño pueblo al sur de Franklin, viviendo en una vieja casa de madera junto a un hombre. Quise creer que era cierto, que Lucía vivía feliz con Ellie, pero cada vez que pensaba en ello, el corazón me dolía. No la había protegido. No había cumplido mi promesa de ayudarla a escapar de la jaula que nuestra familia había construido. Mi padre prohibió mencionar el nombre de Lucía en la casa. Cada vez que mi madre o yo, por accidente, dejábamos escapar su nombre, él nos fulminaba con la mirada, con esos ojos fríos y esa voz baja y cortante que helaba la sangre. En esta familia no existe nadie con ese nombre. Mi madre bajaba la cabeza en silencio, mientras yo apretaba los puños bajo la mesa intentando contener la rabia. Las cenas se convirtieron en un ritual sin vida, en el que nos sentábamos juntos, pero éramos solo sombras incapaces de mirarnos a los ojos. Mi madre adelgazó, sus ojos se mantenían rojos e hinchados, pero jamás decía una palabra. Sabía que cargaba con un peso enorme de culpa, pero eligió el silencio, como lo había hecho toda su vida, para preservar la imagen perfecta de la familia. Beaumont. Los meses pasaron, y el nombre de Lucía fue borrado poco a poco de aquella enorme mansión.
Yo regresé a Nashville y retomé mi trabajo de fotografía, pero cada vez que levantaba la cámara veía su rostro en mi mente, su sonrisa radiante, sus ojos soñadores. Me preguntaba dónde estaría, si era feliz, si el niño que llevaba en su vientre había nacido rodeado de amor. Pero nunca hubo respuestas, solo noches largas, sentado junto a la ventana, observando las luces de la ciudad y rezando por mi hermana. Entonces, una mañana, todo cambió. Estaba en mi apartamento preparando café cuando sonó el teléfono. La voz temblorosa de mi madre cruzó la línea. «Mason, vuelve a casa». «Ahora». «Ha pasado algo. Algo importante». Le pregunté qué ocurría, pero solo repitió. «Ven ya, Mason. Por favor». El corazón me golpeaba el pecho con fuerza mientras conducía de regreso a Franklin. No sabía qué iba a encontrar, pero el presentimiento era oscuro, pesado, como una ola a punto de romperse. Cuando crucé las puertas de la mansión, el aire dentro era denso como el plomo. Mi padre estaba sentado en la sala, con un sobre blanco en las manos, sellado con el emblema del hospital del condado de Coulton. Mi madre permanecía detrás de él, pálida, con las manos entrelazadas. La ama de llaves, Marta, estaba en un rincón, con los ojos rojos y húmedos. Miré a mi padre esperando que hablara, pero solo empujó el sobre hacia mí con una voz baja y mortal. «Léelo». Mis manos temblaban mientras abría el sobre, las palabras bailaban frente a mis ojos, imposibles de asimilar. El hospital informaba que una paciente llamada Lucía Beaumont había fallecido tras dar a luz, debido a complicaciones obstétricas. Murió pocas horas después del parto, sin familiares ni esposo a su lado. El recién nacido seguía con vida, bajo el cuidado temporal del hospital. Nadie había ido a reclamarlo. Leí la carta una y otra vez, como si al hacerlo pudiera cambiar las palabras, convertirlas en otra historia, pero no. Era real. Lucía, mi hermana, estaba muerta, sola, sin nadie que la tomara de la mano. Me desplomé en una silla, sintiendo que el mundo se desmoronaba. ¿Cuándo? Pregunté con la voz rota. Mi padre me miró, sus ojos vacíos. La carta llegó hace 2 días. 2 días. La había mantenido en secreto durante 2 días. Como si la muerte de su hija fuera un trámite más que debía manejar con discreción. Mi madre rompió a llorar, pero no me miró. Quise gritar, romperlo todo, pero solo me quedé ahí, inmóvil, mientras la imagen de Lucía sonriendo me atravesaba el alma como un cuchillo. El funeral se celebró poco después, organizado meticulosamente por mi padre, discreto, elegante, dentro de los jardines de la mansión. Solo unos pocos familiares cercanos fueron invitados, sin prensa, sin curiosos, sin murmullos de la verdad. Mi padre quería mantenerlo todo dentro del círculo familiar, para proteger el apellido Beaumont. Ni siquiera mencionó al bebé. Solo dijo con frialdad: «Todo está bajo control». Quise preguntarle por el niño, saber dónde estaba, pero su mirada fue un muro impenetrable. «No te metas, Mason», dijo, con esa voz gélida que no admitía réplica. «Esto no es asunto tuyo». El funeral tuvo lugar una mañana gris y brumosa. Lucía yacía en un ataúd blanco rodeado de lirios, sus flores favoritas. Parecía dormir, serena, pero sabía que ya no estaba allí. Mi madre, a su lado, parecía una sombra a punto de desvanecerse. Los pocos asistentes lloraban la imagen de una Lucía perfecta, la hija ideal de los Beaumont. Nadie se atrevió a mencionar a la mujer que había amado de verdad, que se había revelado para vivir según su corazón. Yo me quedé frente a su retrato, abrumado por la culpa. No la había protegido, no estuve con ella en sus últimos momentos. Lucía no murió por el parto, murió porque se le negó el derecho a vivir libre, porque su propia familia la rechazó. Tras el entierro, todos se marcharon en silencio. Pregunté una vez más por el bebé, pero mi padre se dio la vuelta sin responder. Mi madre me miró con los ojos llenos de súplica, pero guardó silencio. Sabía que el dolor la estaba consumiendo, pero no tenía la fuerza para enfrentar la verdad. Esa noche, cuando el cementerio quedó vacío, me quedé allí. La neblina de Franklin era espesa y fría, envolviéndome como una manta húmeda. Me arrodillé ante la tumba de Lucía y recordé cuando, de niños, corríamos por el jardín entre pétalos que caían del aire. Mason me había dicho una vez: «Un día pintaré el mundo entero y tú lo capturarás con tu cámara». Le prometí que lo haría y ahora, frente a esa lápida helada, comprendí que había roto mi promesa. Apoyé la mano sobre la tierra recién removida y susurré: «Lucía, lo siento». Las lágrimas se mezclaron con la bruma. Semanas después, regresé a la mansión para visitar a mi madre.
No quería ir, no quería volver a ese lugar sofocante, pero no podía dejarla sola. Ella se veía más frágil que nunca, con los ojos hundidos, como si su alma se hubiese ido con Lucía. La casa era un sepulcro en vida, nadie hablaba de ella. Su nombre era tabú, mi padre mantenía su fachada de acero, controlándolo todo con precisión helada, pero a veces, al mirarlo, creí ver en sus ojos un destello de pérdida, como si también huyera de su propia sombra. Mi madre se movía como un fantasma, con las manos temblorosas al sostener su taza de té. Quise decir algo, romper el silencio mortal, pero cada vez que la miraba veía solo un dolor mudo, insoportable. No pude más, necesitaba aire, escapar. Salí al jardín, aquel donde Lucía y yo jugábamos de niños. Seguía hermoso, con rosales perfectamente recortados y el murmullo del arroyo entre las piedras. Me detuve junto al agua, intentando hallar un poco de paz. Entonces recordé la cámara de lapso de tiempo que había instalado meses atrás para captar la belleza del lugar, como una forma de escapar del peso familiar. Aún estaba allí, escondida bajo el follaje, grabando silenciosamente cada instante del arroyo. La recuperé y revisé las grabaciones, esperando que las imágenes me dieran consuelo, pero cuando la pantalla se iluminó, mi corazón se detuvo. Pocas horas antes, al atardecer, la cámara había captado algo impensable. Mis padres estaban junto al arroyo, sus posturas rígidas, haciendo algo que claramente no querían que nadie viera. Mi padre sostenía una pequeña caja de madera envuelta en un paño blanco, con el rostro tenso y la mirada alerta, como temiendo ser descubierto. Mi madre, a su lado, tenía la cabeza baja y las manos entrelazadas con fuerza. Entonces, como si tomara una decisión final, mi padre soltó la caja en el agua. Esta flotó suavemente con la corriente, bamboleándose entre las ondas, mientras ellos se daban la vuelta y se alejaban como si nada hubiera pasado. Me quedé paralizado, aferrando la cámara, el corazón latiendo con violencia. ¿Qué era esa caja? ¿Por qué habían hecho eso? Una sensación helada me recorrió el cuerpo. Sabía, sin entender del todo, que algo estaba terriblemente mal. Sin pensarlo, eché a correr siguiendo el cauce del arroyo, con la vista fija en el agua. El cauce serpenteaba entre raíces y piedras. Corrí casi 1 kilómetro, resbalando en la tierra húmeda, jadeando, pero sin detenerme, hasta que la vi. Entre las raíces, atrapada contra la orilla, estaba la pequeña caja de madera. Corrí hacia ella. El agua helada empapó mis zapatos, pero no me importó. La levanté con manos temblorosas. Pesaba más de lo que esperaba, y al tocarla sentí algo frágil, casi vivo. El corazón me retumbó en el pecho. La coloqué sobre la orilla, abrí la tapa, y el mundo se detuvo. Dentro, envuelto en un paño de algodón blanco, había un recién nacido. Sus labios estaban azulados, sus ojos cerrados, pero su diminuto pecho subía y bajaba débilmente. Estaba vivo. No podía creerlo. Ese bebé, estaba seguro. Era el hijo de Lucía, el nieto que mi padre había dicho que estaba bajo control. El alma se me rompió en dos. Mis padres, las personas que me habían criado, que me habían enseñado sobre el honor y la familia, habían hecho esto. Habían dejado a su nieto a la deriva, condenándolo a morir. El honor de los Beaumont, ese que mi padre veneraba por encima de todo, lo había convertido en un monstruo. Apreté al bebé contra mi pecho, cubriéndolo con mi chaqueta para darle calor. Las lágrimas ardientes me corrían por el rostro mientras corría hacia la carretera principal. El murmullo del arroyo detrás de mí sonaba como una acusación que no se apagaba. No sabía qué hacer, solo que debía salvar a ese niño, debía protegerlo del mundo que le había arrebatado a su madre. Corrí sin detenerme, guiado solo por un impulso, la promesa que le había hecho a Lucía. Aquella noche dejé la mansión con el bebé en brazos. Conduje hacia Nashville, sintiendo su débil respiración contra mi pecho. No sabía qué me esperaba, pero sí algo. Ese era el comienzo de un nuevo capítulo, tejido con amor, culpa y redención entre las sombras. Miré al niño, que apenas abría los ojos, y le susurré: «Lucía, no dejaré que tu hijo sufra. Te lo prometo». No regresé a Nashville de inmediato. Sabía que, si mis padres descubrían que el bebé vivía, harían todo por silenciar la verdad. Conduje hasta un pequeño pueblo a más de 1 hora de Franklin, lo bastante lejos para que nadie me reconociera. La noche era gélida, el cielo lleno de estrellas, pero solo podía ver los labios azulados del niño entre mis brazos. Encontré una clínica privada en las afueras, su letrero de neón parpadeando como una última llama de esperanza. Golpeé la puerta casi con desesperación hasta que una enfermera abrió. Al verme empapado, sosteniendo al recién nacido, se quedó inmóvil. «Ayúdeme», susurré con la voz quebrada. «El bebé necesita ayuda».
Sin hacer preguntas, me llevó al área de urgencias. Las horas siguientes fueron una pesadilla lenta. Esperé en el pasillo, con las manos aún temblorosas y el olor a desinfectante llenando el aire. El médico, un hombre de mediana edad con ojos serenos, trabajó sin descanso. Después de una eternidad, salió limpiándose el sudor de la frente. «Está estable», dijo. «Pero el niño está muy débil. Si hubiera llegado unas horas más tarde, no habría sobrevivido». «Un niño, el hijo de Lucía», asentí, sintiendo cómo se me levantaba un peso inmenso del pecho. Me condujeron hasta una habitación donde el pequeño descansaba en una incubadora. Era diminuto, frágil, pero estaba vivo. Apoyé mi mano en el cristal, con lágrimas cayendo sin control. «Gracias, Lucía», susurré. «Fuiste fuerte hasta el final». Lo llamé Lucian, que en latín significa luz. Era mi forma de pedirle al destino que su vida se elevara por encima de la oscuridad donde había nacido. Sabía que debía protegerlo, sin importar el costo. Volví a Nashville, pero no a mi antiguo apartamento. Busqué un lugar nuevo, pequeño y tranquilo, en una zona donde nadie supiera quién era. Tramité su adopción como padre soltero, usando la dirección de mi estudio fotográfico para evitar cualquier conexión con Franklin. No le conté nada a mis padres. Corté cada hilo que pudiera conducirlos hasta Lucian. Cada día cuidaba de él, cambiaba pañales, preparaba biberones, pasaba noches enteras sin dormir mientras lloraba. Mi vida giraba ahora en torno a Lucian, simple pero llena de sentido. Ya no era Mason Beaumont, heredero de una familia prestigiosa. Era solo Mason, el padre de un niño que necesitaba amor. Cada vez que miraba su rostro, veía a Lucía. Tenía sus ojos azules, su sonrisa inocente, la serenidad que a ella nunca le permitieron tener. A veces, mientras dormía, me quedaba observándolo y sentía que Lucía aún estaba allí, sonriéndome a través de él. Pero entonces recordaba el arroyo, la caja de madera, y la realidad me golpeaba. No podía perdonar a mis padres. No podía comprender cómo habían sido capaces. En las noches silenciosas, mientras Lucian dormía, me sentaba en la mesa de la cocina a escribir todo. Desde el día en que recibí la noticia de la muerte de Lucía hasta el momento en que abrí aquella caja junto al arroyo, página tras página, era como un juicio, un registro de los pecados de los Beaumont. Las guardé bajo llave, no por venganza, sino como recordatorio de que debía hacer lo correcto por Lucian. A la tenue luz de mi apartamento, juré criarlo libre, sin cadenas de apellido ni falsas apariencias. Lucian no viviría en la jaula de la que su madre intentó escapar. En Franklin, mis padres siguieron con sus vidas como si nada hubiera ocurrido. Creían que el bebé, su nieto, había sido manejado, asistían a galas benéficas, sonreían para las cámaras y mantenían intacta su fachada perfecta. No sé si alguna vez pensaron en Lucía, si alguna vez sintieron culpa. Solo sé que, cada vez que miraba a Lucian, veía una parte de ella viva en él y que haría cualquier cosa para proteger esa luz. Con los años, fui cortando casi todo contacto con mi familia. Volví a Franklin solo en ocasiones, para asegurarme de que mi madre estuviera bien. Nuestras visitas eran breves y tensas. Mi padre seguía preguntando por mi trabajo, nunca por mi vida. Mi madre me miraba con tristeza, como queriendo decir algo que no se atrevía a pronunciar. Mantuve a Lucian en secreto. Sabía que si ellos llegaban a enterarse, intentarían arrebatármelo, pero también sabía que la verdad no podía permanecer enterrada para siempre. Algún día, esas páginas guardadas saldrían a la luz, y cuando eso ocurriera, el honor que mi padre había defendido toda su vida se desmoronaría. No espero ese día con rencor, pero tampoco con miedo. Elegí mi camino, uno de amor y redención, el camino que Lucía no pudo recorrer hasta el final. Han pasado 8 años desde aquella noche en que huí de la mansión con Lucian en brazos, y he aprendido que el verdadero amor no está en las grandes promesas, sino en los pequeños momentos, un abrazo, una sonrisa, la mirada de un niño que derrite tu corazón. Ahora soy un hombre tranquilo, viviendo discretamente en una pequeña casa a las afueras de Nashville. No es un hogar lujoso, algunas fotos enmarcadas en las paredes, un taller desordenado lleno de cámaras y una colorida habitación para Lucian. Nuestra vida es sencilla, a veces difícil, pero rebosante de amor. Trabajo como fotógrafo independiente para revistas locales y de vez en cuando en proyectos más grandes, pero no importa lo ocupado que esté, siempre tengo tiempo para Lucian, el niño de 8 años que se ha convertido en el centro de mi mundo. Lucian es un niño extraordinario, inteligente, sensible, con un talento para la pintura que me deja sin aliento. Cada vez que toma un pincel, siento que Lucía revive. Sus trazos son vibrantes pero suaves, como los sueños que su madre una vez volcó sobre un lienzo. Le encanta pasar horas frente a la ventana, pintando campos.
arroyos o simplemente la luz del sol reflejada en las hojas. A menudo lo observo en silencio, con el corazón encogido al ver en sus ojos azules el reflejo de mi hermana. Es como si Lucía aún estuviera aquí, recordándome la promesa que le hice. Nuestra vida no es perfecta, a veces me desvelo pensando en el dinero, en su futuro, en si estoy haciendo lo suficiente para darle una buena vida. Pero cada vez que él corre hacia mí, abrazándome y gritando, «Papá Mason, mira esta pintura», todo mi cansancio desaparece. No soy su padre biológico, pero para mí, Lucian lo es todo. Le he enseñado a atarse los zapatos, a sostener una cámara y a enfrentar los días difíciles con una sonrisa. Quiero que crezca creyendo que la vida, por dura que sea, siempre vale la pena amarla. Hay ocasiones en que el trabajo me obliga a ausentarme y no puedo llevar a Lucian conmigo. En esos casos, lo envío de mala gana a Franklin a quedarse unos días en la casa de los Beaumont con sus abuelos. La primera vez que lo hice, mi corazón se retorció de miedo. Temía que mis padres sospecharan algo, que miraran a Lucian a los ojos y vieran la verdad. Para evitarlo, inventé una historia. Lucian era hijo de un antiguo colega que me había salvado la vida en un accidente. Cuando ese hombre murió por enfermedad, prometí cuidar de su hijo y lo adopté. Mis padres no hicieron muchas preguntas. Quizá porque no querían indagar o porque estaban acostumbrados a mi vida poco convencional, pero sabía que cada vez que llevaba a Lucian a Franklin, caminaba por la cuerda floja y la verdad podía derrumbarse en cualquier momento. Lucian rápidamente conquistó el afecto de mis padres. Mi padre, con su habitual severidad, parecía suavizarse con él. Admiraba la cortesía y madurez del niño, asintiendo con aprobación cuando Lucian respondía a sus preguntas con voz clara y confiada. «Este niño está bien educado», dijo una vez, y yo forcé una sonrisa, ocultando el dolor que me atenazaba el pecho. Mi madre era diferente. Miraba a Lucian con una mezcla de amor y pena, como si viera en él una sombra familiar. Una vez la sorprendí de pie junto a la ventana, observando durante horas cómo Lucian pintaba en el jardín tras la casa. Sus pinturas, con tonos suaves, azules, amarillos pálidos y rosas, eran asombrosamente similares a las que Lucía había hecho años atrás. Vi cómo se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no dijo nada, volteándose como si mirar demasiado tiempo pudiera romperla. Sabía que mi madre intuía algo, aunque nunca lo mencionara. Hubo momentos en que sostuvo a Lucian, acariciándole el cabello, y vi cómo sus manos temblaban. «Este niño es especial, Mason», dijo una vez, con la voz ahogada. «Es como si llevara un pedazo de alguien que perdimos». Solo asentí, incapaz de mirarla a los ojos. Temía que si decía algo, la verdad se escapara y todo se viniera abajo. Mi padre prestaba menos atención. Para él, Lucian era solo un niño bien educado con talento artístico, prueba de que finalmente había hecho algo bien. Pero para mi madre, su corazón se agitaba. Cada vez que Lucian pintaba, cada vez que sonreía, era como si viera a Lucía, la hija que no había protegido, que no tuvo el valor de retener. Quería decirle la verdad, gritar que Lucian era su nieto, la sangre de los Beaumont. Pero no podía. No por miedo, sino porque no quería arrastrar a Lucian al mundo que había arrebatado a su madre. Cada noche, mientras Lucian dormía plácidamente, me sentaba junto a su cama, observando su rostro sereno bajo la luz de la lamparita nocturna. Esos momentos me hicieron darme cuenta de que la verdad, por mucho que intentara enterrarla, estaba encontrando su camino de regreso. Vivía en los ojos de Lucian, en sus trazos, en su sonrisa que reflejaba a Lucía. Sabía que algún día tendría que enfrentar a mis padres, a Franklin y al mundo. Pero también sabía que, cuando ese día llegara, no permitiría que Lucian sufriera como su madre. Vivía por esa promesa, por mi amor a Lucian y por la convicción de que un día su luz disiparía la oscuridad de los Beaumont. Pero en el fondo, sabía que la cuerda floja que caminaba no resistiría para siempre. La verdad, como las pinturas de Lucian, saldría a la luz. Y cuando lo hiciera, tendría que enfrentar todo, mis padres, el pasado y a mí mismo. Esa primavera, mientras la suave luz del sol de Nashville se desparramaba por las calles, sentí una brisa extraña,
un signo de que todo estaba a punto de cambiar. Me senté en nuestra pequeña casa, observando a Lucian pintar junto a la ventana, su pincel danzando sobre el lienzo, creando vibrantes trazos de color. A sus 8 años, su talento superaba con creces su edad. Cada pintura era una historia, un sueño. Una mañana, mientras leía el periódico, encontré un artículo sobre el concurso Jóvenes Talentos de Tennessee, un certamen estatal para niños excepcionalmente dotados. Miré a Lucian pintando diligentemente un arroyo que brillaba bajo el atardecer y pensé que era su oportunidad de brillar, de mostrar al mundo la luz que Lucía había dejado atrás. «Lucian», le dije suavemente, «¿quieres intentar participar en un concurso de pintura, solo por diversión, y tal vez conocer a otros niños que aman pintar como tú?» Él levantó la vista, sus ojos azules brillando, pero con un atisbo de duda. «No sé, papá Mason. ¿Y si a la gente no le gustan mis pinturas?» Sonreí, revolviéndole el cabello. «Les encantarán tus pinturas porque son tan hermosas como tú». Tras unos días de reflexión, Lucian asintió, y vi un destello de confianza en sus ojos, el tipo de seguridad que siempre había esperado que tuviera. Nos preparamos para el concurso durante las semanas siguientes. Lucian eligió un tema que había estado cultivando, un cuadro del jardín detrás de la finca Beaumont en Franklin, donde había pintado con su abuela Beatrice durante las visitas. Lo tituló El jardín al atardecer. Lo observé mezclar los colores con cuidado, cada pincelada como un susurro de los recuerdos compartidos con ella, la luz dorada del sol sobre los rosales, el murmullo del arroyo. Llegó el día del concurso, y Nashville brillaba con la luz de primavera. El lugar estaba repleto de niños de todo Tennessee, cargando pinturas, instrumentos y sueños relucientes. Lucian estaba entre la multitud, pequeño pero seguro, sosteniendo su pintura cuidadosamente envuelta. Yo estaba detrás, con el corazón latiendo de orgullo y nerviosismo. Cuando los jueces llamaron su nombre, Lucian dio un paso adelante, colocando su cuadro en el caballete, y vi cómo todas las miradas se fijaban en él. El jardín al atardecer era una obra maestra, tonos de oro, naranja y azul que recreaban el jardín de Franklin como un sueño tierno y vibrante. Escuché murmullos de elogio, vi sonrisas de los jueces y supe que Lucian había hecho algo extraordinario. Al final del día anunciaron los resultados. Cuando el presentador declaró «primer lugar para Lucian por su obra El jardín al atardecer», la sala estalló en aplausos. Lucian estaba allí, con las mejillas sonrojadas, su sonrisa tan brillante como el sol. Corrió hacia mí, susurrando «Papá Mason, lo logré». Lo abracé con fuerza, las lágrimas cayendo silenciosamente. No era solo la victoria de Lucian. Era la de Lucía. Su luz seguía brillando a través de su hijo. La pintura de Lucian no solo le dio el primer lugar, sino que también le otorgó una prestigiosa beca de la Asociación de Jóvenes Artistas de Tennessee. Los periódicos locales publicaron la historia, llamándolo el joven talento de Franklin. Fotos de Lucian junto a su pintura, con su sonrisa inocente y ojos brillantes, aparecieron en diarios y en línea. Franklin se agitó, Nashville se agitó y, aunque estaba orgulloso, una inquietud silenciosa comenzó a crecer. Ese foco de atención, aunque hermoso, estaba acercando a Lucian al mundo del que yo había intentado protegerlo. Mis padres vieron el artículo un día en Franklin. Yo no estaba allí, pero podía imaginar la escena. Mi padre sentado a la mesa del comedor, sosteniendo el periódico, sus ojos iluminándose al leer el nombre de Lucian, mi madre tal vez vertiendo té, deteniéndose, su mano temblando al ver la foto del niño. Me llamaron poco después, la voz de mi padre cargada de una emoción rara. «Mason, tu niño ha hecho algo grande. Nuestro nieto adoptivo. ¿Quién lo hubiera pensado?» Mi madre habló menos, pero podía escuchar la emoción en su voz. «Lucian es realmente especial, Mason. Como un regalo». Comenzaron a alardear de su nieto adoptivo en todas partes. En reuniones sociales, mi padre presentaba a Lucian como la joven esperanza de Franklin, hablando con orgullo del premio del niño. «Este niño tiene sangre artística rara», decía, sin darse cuenta de lo cerca que estaba de la verdad. Mi madre sonreía, pero sabía que su corazón era un mar de emociones,
orgullo, culpa y un dolor vago que no podía nombrar. Me contaba sobre las visitas de Lucian a Franklin, cómo se sentaba a pintar en el jardín, cómo su arte le recordaba a Lucía. «Hay algo en ese niño», decía con voz temblorosa, como si perteneciera aquí. Yo observaba desde la distancia, alegre y agotado. Me alegraba que Lucian fuera amado y reconocido, pero temía que ese foco de atención empezara a quebrar el secreto que había guardado durante 8 años. Cada vez que mis padres mencionaban a Lucian, cada vez que se jactaban de él, sentía que la frágil cuerda floja por la que caminaba temblaba. La verdad sobre Lucian, que no era hijo adoptivo de un colega, sino su nieto, hijo de Lucía, estaba más cerca de salir a la luz que nunca. Miré a Lucian, el niño de sonrisa radiante, y me pregunté si podría protegerlo de la tormenta que se avecinaba, o si él sería quien finalmente revelara todo. Decidí regresar a Franklin, llevando a Lucian conmigo. Era una tarde de primavera, con la luz dorada del sol extendiéndose sobre los caminos familiares. Lucian se sentó en el asiento trasero, abrazando un pequeño cuaderno de bocetos, cantando suavemente una canción de cuna que yo solía cantarle. Lo miré por el espejo retrovisor, con el corazón encogido ante su sonrisa, tan parecida a la de Lucía. Sabía que hoy sería el día en que todo cambiaría, el día en que enfrentaría a mis padres, al pasado y a mí mismo. En el bolsillo de mi abrigo llevaba un viejo sobre con copias de los registros hospitalarios y el certificado de nacimiento de Lucian, papeles que había mantenido ocultos durante 8 años. Pesaban como plomo, como si cargara sobre mí los pecados de la familia Beaumont. Al entrar en la finca, el aire estaba tan sombrío como siempre. Mi padre estaba en la sala leyendo un periódico, sus ojos tan agudos y fríos como siempre. Mi madre se encontraba junto a la ventana, sosteniendo una taza de té, con la mirada distante, como perdida en algún lugar lejano. Lucian corrió hacia ella, llamando alegremente, «Abuela Beatrice», y vi cómo sonrió, pero con un dejo de dolor. Mi padre levantó la vista, asintiendo hacia mí, con la voz baja, «Mason, han vuelto. Y nuestro niño talentoso también». Miró a Lucian, con un destello de orgullo en los ojos, pero sabía que todavía lo veía solo como un nieto adoptivo, parte de la historia que había inventado para ocultar la verdad. Sonreí a Lucian para tranquilizarlo y dije suavemente, «Lucian, ¿por qué no vas a jugar un rato al jardín? Necesito hablar con el abuelo y la abuela». Asintió, todavía despreocupado, y salió al jardín delantero con su cuaderno, donde la luz de primavera danzaba sobre los rosales. Esperé hasta que la puerta se cerró y los pasos de Lucian se desvanecieron entre el murmullo del arroyo, antes de girarme hacia mis padres. Respiré hondo y coloqué el sobre la mesa frente a mi padre. «Papá, mamá», dije, con voz calmada pero firme. «Tengo algo que decirles». Mi padre frunció el ceño, dejando el periódico a un lado. Mi madre giró, su taza temblando en la mano. «Lucian no es hijo adoptivo de un colega», dije despacio, como temiendo perder el valor si hablaba demasiado rápido. «Es hijo de Lucía, su nieto». El cuarto quedó en silencio, como si el aire mismo hubiera dejado de respirar. El tic-tac del reloj marcaba los segundos, contando los últimos momentos del honor que mis padres habían defendido con orgullo. Mi padre se congeló, la mano temblando ligeramente, sus ojos fijos en el sobre, incapaz de creer lo que tenía frente a él. Mi madre retrocedió un paso, y su taza cayó al suelo, rompiéndose en pedazos. Las lágrimas recorrieron su rostro y vi recuerdos inundando sus ojos. «No», susurró, con la voz ahogada. «No puede ser». Pero al mirar hacia el jardín a través de la puerta de vidrio, supe que veía la verdad. Los ojos azules de Lucian, su sonrisa tan parecida a la de Lucía, los trazos que llevaban su espíritu, toda prueba irrefutable. Mi padre permaneció en silencio, con las manos aferradas al borde de la mesa como si intentara no colapsar. Abrí el sobre, saqué los registros hospitalarios y el certificado de nacimiento y los puse frente a él. «Esta es la verdad», dije, con voz firme pero cargada de peso. «Lucian es hijo de Lucía. El niño que dejaron en el arroyo. El niño que dijeron que estaba atendido. Punto». El aire se volvió denso, como si todo el oxígeno hubiera sido absorbido.
Mi padre inclinó la cabeza y, por primera vez en mi vida, lo vi sin palabras. Miró a Lucian, el niño con los ojos de su hija, y vi cómo su mirada se derrumbaba. Ya no estaba la presencia dominante ni el control frío. Solo un hombre enfrentando su propia culpa. Mi madre se acercó a la ventana, temblando, colocando una mano sobre el vidrio, mirando a Lucian. «Oh, Lucía», susurró, como si viera a su hija a través del niño. Me quedé allí en silencio, sin acusar, sin enfadarme. Solo sentía el peso de 8 años levantándose, como si hubiera devuelto la verdad de Lucía a mí mismo. Finalmente, mi padre habló, con la voz quebrada y ronca. «Mason, lo siento». Era la primera vez que lo escuchaba disculparse, y se sintió como un cuchillo, doloroso y liberador al mismo tiempo. Miró a Lucian, lágrimas rodando por su rostro ajado. Me equivoqué. Muy, muy equivocado. La verdad estaba al descubierto. El honor que mi padre había defendido con mentiras se desmoronaba, dejando solo arrepentimiento y amor tardío. Yo no guardé rencor. Solo suspiré, como soltando la carga que había llevado durante 8 años. En ese momento, la familia Beaumont dejó de hablar de honor por primera vez. Solo quedábamos 3 generaciones juntas, mis padres, yo y Lucian, con lágrimas, perdón y un nuevo comienzo. Miré a Lucian, el niño, aún felizmente inconsciente pero sonriendo, y supe que no importaba cuán doloroso fuera el pasado, todavía teníamos la oportunidad de empezar de nuevo, de amarnos de verdad. En los días que siguieron, la mansión Beaumont se cubrió de un silencio inusual. Mis padres, antes el centro de la vida social de Franklin, desaparecieron casi por completo de la vista pública. Se acabaron las galas de caridad, las sonrisas perfectas para las cámaras, los artículos alabando a la familia modelo del sur. Mi padre, Harrison Beaumont, el hombre que antes se erguía como un roble, parecía envejecido décadas en cuestión de semanas. Hablaba menos, sentado a menudo solo en su estudio, la mirada perdida en el jardín donde Lucía solía pintar. Mi madre, Beatatrice, se movía como una sombra por la casa, con las manos perpetuamente entrelazadas, como intentando sostener algo que se le escapaba. Estaban enfrentando sus conciencias, los errores que habían intentado enterrar, y yo sabía que sufrían. Regresé a Nashville, retomando mi vida con Lucian. Ya no evitaba a mis padres, pero tampoco los buscaba. Mi enfoque estaba en el niño, las mañanas llevándolo a la escuela, las tardes pintando juntos y las noches cantándole para dormir. Nuestra vida era simple, a veces tensa, pero llena de alegría. Lucian crecía cada día, su sonrisa tan brillante como el sol, sus pinturas más hermosas que nunca. Cada vez que tomaba un pincel, veía a Lucía, como si viviera a través de cada trazo de su hijo. Todo lo que quería era mantener el mundo de Lucian en paz, asegurándome de que nunca cargara con las heridas que su madre había llevado. Pero un día, todo cambió. Era una tarde de otoño, con hojas doradas cubriendo las calles de Nashville. Acababa de volver del trabajo cuando vi un coche familiar estacionado frente a mi casa, el elegante Lincoln negro de mi padre. Mi corazón se aceleró, no por miedo, sino porque no sabía por qué estaban allí. Lucian jugaba en el jardín delantero, blandiendo un palo como espada imaginaria, riendo mientras perseguía una mariposa. Mis padres salieron del coche, sus movimientos lentos, como si cargaran con un mundo lleno de culpa. Mi padre, con un traje oscuro, parecía cansado, pero mantenía su porte serio. Mi madre, con un pañuelo de seda alrededor del cuello, tenía los ojos enrojecidos que se iluminaron al ver a Lucian. «Lucian», llamó, con la voz temblorosa. El niño levantó la vista, su sonrisa radiante, y corrió a abrazarla. «Abuela Beatatrice, abuelo Harrison», exclamó, feliz, ajeno a las tormentas que habían barrido esta familia. Me quedé en el porche, observándolos, el corazón oprimido. Mis padres se arrodillaron, abrazando a Lucian, y vi lágrimas deslizarse por las mejillas de mi madre. Mi padre le despeinó el cabello al niño, con los ojos más suaves de lo que jamás había visto, como buscando un fragmento de Lucía en su nieto. Al principio no me dijeron mucho. Nos sentamos en mi pequeña sala.
Lucian jugaba con sus pinturas en un rincón mientras mis padres se sentaban frente a mí, con las manos entrelazadas. Mason, comenzó mi padre, con voz grave. Estamos aquí por Lucian. Queremos ser parte de su vida. Mi madre asintió, las lágrimas cayendo de nuevo. Nos equivocamos, Mason, dijo, con la voz entrecortada. Perdimos a Lucía y casi perdemos a Lucian también. No estamos aquí para enmendarlo todo. Solo queremos amarlo de verdad. Escuché en silencio. Miré sus ojos y por primera vez no vi miedo a perder la reputación, ni control frío. Solo vi arrepentimiento genuino. El dolor de padres que habían perdido a su hija y ahora querían recuperar la familia a través de su nieto. Asentí, diciendo poco. Está bien, dije suavemente. Pero todo tiene que ser por Lucian, no por la reputación, no por el nombre Beaumont, solo por él. Desde entonces, mis padres comenzaron a visitar Nashville regularmente. Traían pequeños regalos para Lucian, un nuevo set de pinturas, un libro de imágenes o simplemente un pastel que mi madre horneaba. Proporcionaron apoyo financiero para que Lucian pudiera asistir a clases de arte avanzadas y desarrollar su talento. Pero lo más importante, pasaban tiempo con él. Mi padre, antes tan severo que hacía temblar toda la casa, ahora se sentaba durante horas escuchando a Lucian hablar de sus pinturas, asintiendo con genuino interés. Mi madre le tomaba la mano, lo llevaba a pasear al parque, sus ojos brillando cada vez que él sonreía. Esos momentos eran simples, pero para mí valían más que cualquier reputación. Poco a poco, volvimos a ser una familia. No la familia perfecta de galas de caridad o artículos en periódicos, sino una real. Las comidas en mi casa pequeña se llenaban ahora de la risa de Lucian, las historias de mi madre e incluso las torpes preguntas de mi padre sobre pintura. Los observaba y sentía paz. El pasado no podía cambiarse. Lucía se había ido y las heridas que dejó permanecían. Pero entendí que las personas podían elegir vivir de otra manera, elegir el amor genuino sobre el orgullo vacío. Una tarde, mientras Lucian pintaba en su habitación, mis padres se sentaron conmigo en el porche. Mi padre miró a lo lejos, con voz baja. Mason, hiciste lo que yo nunca pude. Le diste a ese niño una vida de verdad. Mi madre tomó mi mano, lágrimas corriendo por su rostro. Gracias, dijo, por cuidar de Lucian, por cuidar un pedazo de Lucía. No dije nada, solo asentí. Pero en mi corazón supe que eso era lo que siempre había querido. Una familia que no necesitara ser perfecta, solo lo suficientemente valiente para amarse de verdad. Nuestra vida familiar gradualmente se volvió más simple y cálida. Continué mi trabajo como fotógrafo en Nashville, pero ahora mi cámara no solo capturaba momentos de la naturaleza o de extraños. Fotografiaba a Lucian pintando, corriendo en el parque, riendo con sus abuelos. Capturaba nuestras modestas cenas donde mi padre contaba historias de su juventud. Mi madre sonreía suavemente y Lucian interrumpía con preguntas inocentes. Esas fotos no eran perfectas, no estaban preparadas como las de las galas de caridad Beaumont, pero tenían amor, el tipo de amor que había buscado toda mi vida. Mi padre, Harrison Beaumont, símbolo de poder y prestigio, cambió. Se alejó del mundo empresarial, abandonando reuniones importantes y negocios millonarios. Se dedicó a la caridad, financiando becas de arte para niños desfavorecidos. Lo vi en pequeñas exposiciones en Franklin, entre niños escuchando sus sueños. Una vez llevó a Lucian a uno de esos eventos, y lo vi sonreír mientras el niño señalaba una pintura y decía: «Abuelo Harrison, esto se parece al que hice en casa». Mi padre le dio una palmada en el hombro, sus ojos brillando, no por obsesión con el honor, sino con la calidez de un abuelo aprendiendo a amar. Mi madre, Beatrice, también encontró una manera de sanar. Reabrió el cuarto de pintura de Lucía en la mansión de Franklin, una habitación que había estado cerrada desde que Lucía se fue. Lo limpió, colgó los viejos cuadros de Lucía y lo convirtió en un espacio creativo para Lucian. Cada vez que visitaba Franklin, corría directo a esa habitación, se sentaba al caballete y creaba obras vibrantes.
Mi madre observaba en silencio, y yo sabía que veía a Lucía en cada trazo. «Es tan parecido a tu hermana», me dijo una vez, con voz temblorosa. «Es como si nunca se hubiera ido». Asentí, sosteniendo su mano, sintiendo la paz que había recuperado tras años de miedo y culpa. Más que nadie, entendí que perdonar no significa olvidar. Perdonar es aprender a vivir con el pasado, aceptar las heridas y convertirlas en fuerza. No olvidé lo que mis padres habían hecho, el arroyo, la caja de madera, el dolor de Lucía. Pero elegí perdonar, no por ellos, sino por mí, por Lucía y por el sueño de una familia real. Comencé a escribir un libro de memorias sobre la historia de los Beaumont. Desde los días sofocantes bajo la fachada de honor hasta la noche en que encontré a Lucian y nuestro camino de redescubrimiento. Escribí no para acusar, sino para contar la verdad, recordarme que el amor siempre vale más que cualquier reputación. El libro terminaba con una frase que escribí en una larga noche, mientras Lucian dormía a mi lado. No hay honor que valga más que el amor. Ninguna tradición es más noble que la compasión. Años después, cuando Lucian ya era mayor, encontró el libro en un viejo cajón. Lo leyó página por página, línea por línea, y vi sus ojos llenarse de lágrimas mientras venía a abrazarme. «Papá, Mason», dijo, con la voz entrecortada. «Gracias por cuidarme, por contarme de mamá». Lo abracé con fuerza, lágrimas recorriendo mi rostro. Lucian comprendió que nuestra familia alguna vez estuvo perdida, atrapada en un torbellino de honor y mentiras. Pero también vio cómo encontramos el camino de regreso, a través del perdón, a través del valor de enfrentar nuestros errores. Esa lección no solo la llevaba en sus pinturas, sino en la forma en que vivía, amaba y enfrentaba el mundo. Nuestra historia terminó una tranquila tarde en Franklin. Bajo el antiguo roble del jardín, levanté mi cámara, listo para tomar una foto. Mi padre se sentaba en una silla de madera, su cabello plateado brillando bajo el sol, contando a Lucian una historia de su juventud. Mi madre estaba a su lado, su mano entrelazada con la de él, sonriendo suavemente mientras Lucian interrumpía con preguntas inocentes. Levanté la cámara y, al mirarnos, presioné el obturador. La foto capturó ese momento. Mi padre, mi madre y Lucian sentados juntos, con sonrisas serenas, sin nada que demostrar, sin nada que ocultar, solo amor, simple y verdadero. Al mirar esa foto, supe que la familia Beaumont había encontrado su camino. No uno de prestigio o tradición, sino de compasión. Quise dejar un mensaje no solo para mi familia, sino para cualquiera perdido en valores vacíos. El honor no reside en la sangre, sino en cómo elegimos tratar a quienes amamos. Los Beaumont alguna vez pensaron que el honor lo era todo, pero aprendimos que solo importa cuando se construye sobre amor y sinceridad. La verdad puede doler, pero el silencio es más cruel. Guardé el secreto de Lucian durante 8 años, y con cada día que pasaba, comprendía que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia la liberación. Perdonar no significa borrar errores. Significa liberarte del rencor. Perdoné a mis padres, no porque lo merecieran, sino porque quería vivir una vida sin ataduras al pasado. A veces, una familia no necesita ser perfecta, solo lo suficientemente valiente para amar de verdad. Miré a Lucian, el niño que se había convertido en mi luz, en la luz de mis padres y en la luz de la familia Beaumont. Bajo ese roble supe que habíamos encontrado lo más importante, no la fama ni la tradición, sino los unos a los otros.